Tú, en tu experiencia, bro, ¿qué es aquello que te ha funcionado mucho? Y haciéndole un poco honor al nombre de este podcast, trucos. ¿Cuáles son aquellos esos trucos que te han ayudado a ganar fuerza en tu proceso, bro? Bien, yo lo separaría un poco con mis primeros 3 años, 4 tal vez entrenando calistenia. Yo como en principio básicos, como cualquier persona, los básicos para ir ganando fuerza, ir fortaleciendo. Y después yo me guié muchos. ¿Qué pasa, Masters? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trucos. El día de hoy tengo un invitado súper especial, Franco Acosta. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Muy bien, bro, muy bien. Acá muy contento. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de contar un poquito lo que es mi paso por calistenia y poder compartir, sea mucho o poco, lo que aprendí en estos años entrenando. Brutal, bro. Pues primero que nada decirte gracias por aceptar la invitación, bro. Es un placer tenerte aquí como invitado. Hemos tenido varios invitados los últimos días, las últimas semanas y la verdad es que quería contar contigo en el podcast. Se dio al fin la oportunidad, logramos Se dio. conectar las disponibilidades, bro. Estuvo un poquito difícil, pero ya estamos aquí y me encantaría empezar simplemente conociendo un poco de tu historia, bro. ¿Cómo nació tu pasión por la calistenia? Bien. Yo más o menos arranqué por allá por el 2015, que sinceramente siempre me gustó muchísimo el deporte. Soy una persona que desde chico juego fútbol, pero a su vez me gustaba mucho todo lo que era el ejercicio físico, siempre me llamó mucho la atención. Tuve mi etapa, no sé, por el 2013 de empezar gimnasio, o sea, el gimnasio tradicional, fierros, aparatos, y no era lo mío. Yo me daba cuenta que no era lo mío. Iba simplemente, cumplía, buscaba un cambio físico que, que no lo terminaba logrando porque no terminaba de conectar con eso, entonces no era mucho el tiempo que le dedicaba, entrenaba muy poquito tiempo, no duraba mucho en el gimnasio tampoco. Entonces, hasta que me di cuenta que por ahí no era, y tuve como un año sin hacer absolutamente nada, hasta que un amigo que conocía hace mucho tiempo, vi que empezaba a hacer, lo primero que vi de él fue una vez me mostró que hizo un paro de manos, se paró de mano, una vertical, un handstand, y a mí me llamó la atención. No sabía cómo lo hacía, hoy en día entiendo que lo hizo muy mal, pero ya con eso a mí me llamó la atención y me dio ganas de aprender. Por primera vez, no sé, a los 2 días fui al parque donde entrenaba. Acá en Uruguay, en esa época no había nadie que hiciera calistenia. O sea, en ese momento mi amigo entrenaba, pero ni siquiera él sabía que estaba haciendo calistenia. Entonces nosotros íbamos, lo único que habían eran unas paralelas que eran muy viejas, muy viejas. Y ahí empezamos a entrenar, empezamos a hacer ejercicios básicos, empezamos a buscar videos en YouTube, que lo primero que encontramos era Frank Medrano, Hannibal, que eran todos los referentes de esa época, Los y nosotros clásicos, sí. simplemente los clásicos, tal cual. Y nosotros lo que hacíamos era, sin saber nada, tratar de imitar a ellos, tratar de imitarlo a ellos. Por eso es un error también grave que tuve, pero que me hizo aprender un montón. Yo me lesioné por querer intentar cosas. Imagínate que empecé a entrenar y a los 20 días, un mes, tuve una lesión en el hombro que me tuvo fuera de calistenia como 3 meses. Porque, o sea, sinceramente, por la inexperiencia, por querer intentar, por querer compararme con ellos, hacer lo que ellos hacían, que les llevaba años de trabajo, yo lo quería lograr muy rápido. Y Bro, simplemente por eso estuve fuera, básicamente no pude ni entrar a la calistenia que ya me sacó. Pero nada, a mí me seguía llamando la atención y en el momento que ya pude volver a hacer cosas simples, volví a entrenar y ahí fue que empecé con los básicos. Entendí que tenía que arrancar muy de a poquito, muy de lo básico, de lo más simple, como todo el mundo. Yo era una persona que no podía hacer una dominada, no lograba hacer, era una persona muy flaco, pesaba muy poquito y no tenía nada de fuerza. Entonces arrancaba por eso, o sea, era una dominada y literalmente hacía de 4 a 6 series de lo que me acuerdo de una dominada, porque ya la segunda ok. no lograba subir, o sea,
ahí ya te puedes imaginar el estado físico que tenía en ese momento era nada. Normal, bro. Sí, a final de Y cuentas, yo creo que todos empezamos por ahí, bro. sí, tal cual. O sea, todos empezamos por ahí y es lo que a veces la mayoría de las personas no se dan cuenta, que todos empezamos de ese mismo lugar del ser nuevos, del no saber qué hacer y ni tener el estado físico para hacerlo. Y nada, después de ahí habían más personas que entrenaban en ese parque, nos empezamos a conocer, los empecé a conocer a ellos, que el que más tiempo llevaría 5 o 6 meses entrenando, eso mismo que no sabía él tampoco qué era lo que hacía, pero nosotros seguíamos entrenando, buscábamos videos de YouTube, nos impresionaba hacer trucos, el poder ver qué podíamos llegar a hacer con el cuerpo. Entonces, simplemente porque me llamó la atención y quería probar, empecé a entrenar calistenia. Era en ese tiempo, no era mi pasión, obviamente, todavía, porque recién estaba conociendo la disciplina, pero me llamaba la atención. Y simplemente tenía tiempo libre y cada vez que podía iba y entrenaba un rato en el parque. O sea, mucho, poco tiempo lo aprovechaba para eso. Y yo creo que mi pasión empezó cuando mi físico empezó a cambiar. Hoy en día soy una persona que no entreno por lo físico, sino que entreno a modo competencia. O sea, mis objetivos van por otro lado, pero en ese momento sí, me llamaba la atención el físico, la fuerza. Yo veía que cuando arranqué hacía una dominada y a las 2 semanas ya podía hacer 2 o 3. Entonces, eso era, con esas pequeñas cosas yo ya me iba motivando. Ya me iba motivando y me llevaba a seguir entrenando. Luego, nada, seguí así normalmente por un tiempo hasta que mismo con mi grupo, que el grupito que se había armado de 4, 5, 6 personas que entrenábamos, pusimos una barra, porque imagínate que no, ni siquiera existía una barra. Teníamos esas paralelas y en esas paralelas hacíamos dominadas, hacíamos todo, y después era paralelas y suelo. Ok. Y entre todos nos juntamos, tuvimos la idea de poner una barra, conseguimos a alguien que pueda soldar la barra ahí, que nos ayude, y ahí surgió nuestra primera barra. O sea, lo más precario que había era esa barra, pero bien calisténico era lo mejor que teníamos. Y ahí Brutal. empezó a surgir todo, hasta que cada vez empezamos a conocer otros grupos que existían. Ahí ya empezamos a entender qué era lo que hacíamos, que lo que hacíamos existía, tenía un nombre que pocos conocían, pero ya era algo que estaba circulando en el país. O sea, muy poquita gente lo hacía, pero era algo. Y, y yo creo que para empezar fue eso. O sea, después seguir avanzando, seguir mejorando, eh, buscar aprender simplemente de lo poquito más que podía hacer el que tenía al lado, ya era tratar de aprender y copiar al que estaba un poquito mejor. Entonces yo desde ahí me comparaba muchísimo, que yo es algo que después lo vamos a hablar, que no recomiendo, el compararse con otras personas no lo recomiendo mucho en calistenia, pero yo en ese momento lo hacía y en ese momento como principiante me sirvió porque simplemente mi comparación era ver que si él lo podía hacer, yo también podía. Claro. Simplemente él llevaba un tiempo más, llevaba otro proceso, éramos personas diferentes, entonces no iba a llevar procesos distintos, pero que yo también lo podía hacer. Y nada, y después el seguir entrenando. Yo creo que mis principios en calistenia fue más o menos eso. No sé si me extendí mucho, pero creo No, que mis principios fue más o menos así. brutal, bro, brutal. Y acabaste de tocar un tema súper interesante, bro, y es el de compararse en calistenia. Y entendí, entiendo súper bien el hecho de que, por ejemplo, hace muchos años no fuera como tan negativo el hecho de compararse porque no estaba, por ejemplo, tan alta la vara. Entonces, como que lo que se hacía en calistenia era, vamos a decir, posible para la mayoría de personas. Entonces, sí era muy interesante y muy inteligente de la parte de cualquier atleta que estuviera empezando, compararse con otros atletas, porque ahí te estás dando cuenta, vale, te das ideas, te das ideas de cómo se están entrenando para lograr aquellas cosas, pero el problema, y también es que tampoco estaban tan desarrolladas, por así decirlo, como las redes sociales y el tema de la calistenia, por ejemplo, en Instagram y eso. Y es donde viene el problema actual con toda la modernización de la calistenia, que lo voy a llamar así, y es que hoy en día, a pesar de que sí es totalmente interesante también el hecho de estar
constantemente viendo hacia dónde están los nuevos movimientos que están constantemente de moda en temas de calistenia en Instagram y todo eso, sí hay un gran componente ahora muy negativo con el tema de compararse, porque no, desde ya, por ejemplo, yo lo miro desde mi experiencia, yo mido 1,87, peso 87 kilos, bro, por lo tanto sabrás que no es muy fácil progresar en calistenia y posiblemente Sí, haya muchas personas como yo que sin saber cómo, por ejemplo, qué tanto la genética puede influenciar, por ejemplo, los resultados o más que los resultados, como la velocidad de progresión en calistenia, pues no sé, por ejemplo, otra persona con unas características o súper alto y que le cuesta un poquito más difícil progresar en calistenia, se esté comparando constantemente con atletas que ven Instagram, que son, no sé, 1,60, ¿sabes? Que progresan y hacen unas cosas imposibles y que no tienen sí, casi, ¿sabes? Que son, tienen una predisposición genética brutal, pues puede ser muy, muy negativo porque puedes matarte entrenando todo lo que quieras, pero nunca vas a lograr hacer campeón del mundo si no tienes una buena genética para lograrlo. Entonces ahí es donde yo le veo el componente negativo de la calistenia hoy en día, porque es que te estás comparando con todos los mejores del mundo, con todos los que tienen, no conoces la historia detrás, sino que solo ves los videos de Instagram, pero sí. entiendo lo positivo que era, por ejemplo, antes cuando no estaba ya todos estos límites de la calistenia, sino que simplemente era como para ver qué es lo que estaba existiendo y qué era lo que estaba saliendo poco a poco, creándose poco a poco, ¿sabes? Tal cual, sí, yo creo que es muy clave lo que decís ahí, porque no es lo mismo el compararse hoy en día con lo que era calistenia hace 6 7 años. Tal vez yo cuando era nuevo me comparaba con una persona, pero con una persona que hacía 10 dominadas. Entonces, yo hacía una o dos dominadas y me comparaba con el que hacía 10. O sea, es algo que simplemente entrenando yo lo podía lograr fácilmente. Exacto, exacto. Pero hoy en día pasa que una persona que es nueva no puede compararse con una persona que hoy tira full planche, que domina muchos elementos que llevan años de trabajo, porque la genética creo que influye muchísimo, porque yo también, o sea, como vos lo decís, yo mido 1,75, peso 71, 72 kilos, y no es la genética ideal o el físico ideal para un atleta de calistenia, Total. porque, porque simplemente cuesta un poquito más. O sea, tenés palancas mucho más largas, brazos más largos, piernas más largas. Entonces, primero que tenés que usar, tal vez, te va a llevar más tiempo, tenés que entrenarlo mucho más leve en algunas cosas, porque estás soportando mucho más peso. Entonces, yo veo atletas que a mí lo que me llevó 6 7 años, tal vez ellos lo lograron en 3 cuatro, pero yo no puedo compararme con ellos por el simple hecho de que tenemos una diferencia de físico. O Así es. sea, ellos están cargando muchas veces, hay atletas que cargan con 20 kilos menos de los que cargo yo. Así es. Entonces es muchísimo peso, o sea, es muchísimo peso. Porque muchas veces eh, cuando trato de compararme de esa manera, o sea, trato de bloquearlo al toque. O sea, lo más rápido que puedo trato de sacarme eso de la cabeza y ver el detrás. No simplemente guiarme por un video de calistenia, porque sí me motivo con atletas que midan 1,60, que pesen muchísimo menos. Obviamente que me motiva lo que hacen, pero a Claro. su vez no puedo compararme con ellos ni aspirar a la velocidad que mejoran ellos, porque el Totalmente de físico de acuerdo. ellos se lo permite. Así es. Entonces, a mí me costó muchísimo aprender eso y yo creo que eso me hizo mejorar muchísimo más, porque eso me llevaba a mucha frustración, o sea, el querer intentar simplemente cosas que veía en redes sociales y ver que estaba a muchísimo tiempo de lograrlo. Totalmente de Entonces, acuerdo. es Sí. algo que yo con cada persona que hablo, cada atleta que empieza nuevo, yo lo primero que le recomiendo es eso, es el no compararse, porque los físicos son distintos, todo lleva un proceso, cada cuerpo es distinto, entonces cada proceso, cada cuerpo va a tener un proceso diferente, entonces hay que adaptarse a eso y los objetivos, obviamente. Yo, por ejemplo, como hablamos hoy, soy una persona que entreno, trato de ser completo. Entonces, yo no puedo compararme con una persona que simplemente haga plancha, por seguir el ejemplo, porque esa persona tiene en su cabeza un objetivo, cuando yo mis entrenamientos lo tengo que dividir en varios objetivos diferentes.
Entonces, yo creo que hay muchos motivos por el cual no es bueno compararse. Totalmente de acuerdo, bro. Y yo creo que ya conectando con otro tema, bro, acerca de no compararse con los demás, más bien centrarte en qué es lo que te funciona a ti, pues me encantaría empezar con otra temática y es me interesa mucho saber qué es lo que te ha funcionado a ti para progresar y precisamente con lo que acabas de decir, es decir, no solo con un movimiento, sino cómo has logrado organizarte para poder lograr varios objetivos al mismo tiempo. Me dijiste que empezaste a entrenar más o menos en el 2015, o sea, llevas más o menos 7 años entrenando ya, lo cual es Más o brutal. menos 7 años, Es una sí. gran experiencia. Entonces, me interesa muchísimo saber cómo has organizado tus objetivos durante todo este tiempo y pues qué métodos o qué formas de organizarte te han servido, qué otras tal vez has utilizado que no te han funcionado mucho. Me interesa mucho saber eso. Bien, lo que siempre recomiendo es estar abierto a seguir aprendiendo todo el tiempo. Claro, Es más, yo hace más o menos un mes terminé un curso de calistenia, o sea, de entrenador de calistenia, con un amigo argentino que también lo conocí gracias a calistenia. Y es como te digo, ya yo con 7 años de entrenamiento sigo buscando aprender, sigo buscando informarme. Hoy en día, claro, bro. en este momento, estoy aplicando muchísimo de lo que aprendí hace un mes. Entonces ya mi entrenamiento va cambiando constantemente en cómo me lo organizo, según el objetivo. No, qué sé yo siento que son procesos que cada uno tiene que pasar. Yo salí de un proceso de que yo me sentía estancado. Seguramente el que veía mis videos en Instagram o lo que hablábamos hoy en las redes sociales, uno no ve todo eso. Claro, Porque siempre hay que tener en cuenta que en las redes sociales uno sube lo mejor que tiene. Entonces, esa gente no está viendo los peores días. Yo, sinceramente, hay gente que tal vez lo digo y no lo creen, pero porque ven los videos, tengo mis días que no puedo mantener una full planche. Y los tengo. Y tal vez otro día puedo mantenerlo, puedo tirar 5 preses, puedo hacer muchísimas variantes. Y también después tengo un día que no puedo ni marcarlo. Entonces, siento que todos esos procesos no lo ve la gente. Por eso no es bueno compararse. Porque el compararse también, o sea, volviendo al tema, lleva a eso. Vos si ves un atleta en Instagram y te comparás con ese atleta en Instagram, vos te estás comparando con sus mejores días, así no es. te estás comparando con los peores. Entonces, ya ahí creo que sería más o menos para redondear ese tema. Volviendo al aprendizaje, yo creo que es muy clave estar abierto a aprender siempre. Yo algo que hice cuando era nuevo fue eso. Yo cuando surgió todo lo de las redes sociales, que solté un poco el tema de YouTube para aprender y busqué atletas que estuvieran más cercanos a mí, porque yo tenía un Frank Medrano que lo tenía muy lejos, entonces no era una persona que yo podía preguntarle y sacarme dudas. Claro, Entonces yo busqué atletas más cerca, como en Argentina, como en Chile. Yo hoy en día, uno de mis mejores amigos es Cris Álvarez, una atleta argentina, que compitió en mundiales, representó a Argentina muchas veces. Hoy es uno de mis mejores amigos y lo conocí simplemente por hacerles preguntas de calistenia, simplemente por tener la intención de aprender. Yo veía que él estaba a un nivel más arriba que yo y simplemente busqué en esos tiempos, es más, era por Facebook. Hoy en día ni se usa. Yo sinceramente no lo uso Facebook. Pero para que veas que hace muchísimo tiempo hablábamos por Facebook. Yo le preguntaba, ahí fuimos generando una relación hasta que nos conocimos y yo creo que eso fue lo que más me ayudó, o sea, juntarme con personas que al principio y hoy en día los sigo admirando, pero a su vez puedo seguir aprendiendo de ellos. Yo siempre recomiendo que admiren al atleta, pero que no lo idealicen, porque no es un dios, no es nada de eso, es una persona que simplemente aprendió cosas que tal vez uno todavía no sabe, que las aplicó, que lleva más tiempo aplicándolas, entonces eso lleva a un resultado. así es. Entonces, simplemente entender eso. Yo creo que cuando uno se da cuenta que somos todos iguales, hoy en día hay bestialidades que se ven sinceramente hay bestialidades que se ven en redes sociales. Las cosas que uno ve que se puede lograr con el cuerpo es una locura. Una locura, Entonces realmente. caemos en eso de que es para unos pocos y simplemente son personas normales como nosotros que entrenaron, que Así es. aprendieron a entrenar mejor,
se planificaron de cierta manera, con cierto objetivo. Entonces, volviendo a mi manera de entrenar, yo siempre trato de entrenar con objetivos. Tuve mi época que mi objetivo era la plancha, no descuidaba los otros elementos, pero mi objetivo principal estaba en uno. Hoy en día siento que domino muchísimo la plancha, por hablar de elementos, y me estoy centrando más en todo lo que es front lever y sus variantes. Entonces, pero a su vez no dejo de lado la plancha. Entonces yo siempre trato de entrenar con objetivos. Mi mayor enfoque va en ese objetivo sin descuidar el resto. Yo creo que ya la planificación la varío muchísimo. Si yo te dijera una planificación en concreta, tal vez la semana que viene no la estoy usando. Entonces yo varío muchísimo según a cómo me siento yo, a cómo se siente mi cuerpo, a la situación, porque que yo hoy en día me estoy preparando para competir el 20 de marzo, entonces mi entrenamiento ya cambia. Cuando compito o cuando no compito ya me preparo diferente. Entonces yo creo que va en buscar aprender, absorber toda la información que haya sobre entrenamientos, experimentar. Yo soy una persona que me lesioné muchísimo por no saber, pero gracias a eso aprendí un montón de cosas que hoy en día no las repito y me dan mayor efectividad. Brutal. Por eso, para poner ahí un paréntesis y medio cerrar, por eso recomiendo que pregunten mucho, o sea, que no idealicen a los atletas y se animen a preguntar, a hacer consultas, porque ese atleta seguramente tuvo esos errores que vos está por pasar y te lo podés ahorrar, te podés ahorrar muchísimo camino. Así es, pero totalmente de acuerdo y de hecho hablando del tema de no idealizar mucho y más bien atreverse, por ejemplo, a preguntarle a toda esa gente que uno ve en redes sociales acerca de cómo han logrado lo que han logrado, pues básicamente este podcast gira bajo esa filosofía, ¿sabes? Es decir, la idea del podcast es precisamente poder sentarse a hablar como cualquier otra persona normal, con atletas que sean máquinas así como tú, y poder preguntarles acerca de qué es lo, más allá de cómo han logrado lo que han logrado, es precisamente como tú lo decías ahorita, qué han entendido, que ha hecho que sus entrenamientos den mejores resultados. Porque a pesar de que no son, o sea, a pesar de que no son personas que tengan o que tengan como predisposiciones genéticas muy específicas que los hagan progresar mucho más que los otros en calistenia. La mayoría sí son precisamente simplemente que entendieron tal vez cómo manejar los principios del entrenamiento para poder progresar un poco más rápido que los otros o lograron entender algunas progresiones que pueden que sean más eficaces que otras. Entonces, a final de cuentas, eso es la idea y eso es el objetivo de este podcast. Así que ligando un poco con esa idea, bro, me encantaría saber acerca de esos errores que tú dijiste que te has dado cuenta un poco que has cometido, me dijiste que te has lesionado un poco. Me encantaría y me interesa mucho saber cuáles son los errores principales que has cometido en tu trayectoria de calistenia, obviamente para que cualquier persona que esté escuchando esto pudiera evitarlos. Bien, yo creo que, como decía para terminar la anterior pregunta, es entender que hay que preguntar. Yo creo que lo mejor siempre es consultar. ¿Por qué? Porque yo me lesionaba por inexperiencia, o sea, porque no sabía lo que hacía, porque me comparaba, entonces tal vez no entendía que mi cuerpo no estaba preparado para ciertas cosas. Entonces, hoy en día las entiendo, entonces siempre hay una persona que pasó por eso, que te va a poder ayudar. Entonces, es como volvíamos ahí, yo ahí me pasa mucho hoy en día, tengo diálogos por redes sociales, muy cortos muchas veces, porque hablamos distinto idioma, pero yo me animo a consultarle a atletas elite a nivel mundial, me animo a consultarles. O sea, y tal vez vos decís, llevo 7 años entrenando, que creo que es muchísimo, pero a su vez, tal vez que hay atletas que en mucho menos tiempo entendieron cosas que yo todavía no, o pasaron por experiencias que yo todavía no. Es más, muchas veces aprendo muchísimo de personas nuevas que recién empiezan. Entonces, por eso no hay que idealizar. No hay que idealizar porque tal vez alguien que lleva un año entrenando puede saber algo que yo todavía no sé, o puede haber pasado por situaciones que yo todavía no pasé en el deporte. Entonces, yo creo que los errores, mayormente los que yo tuve,
Tal vez suena medio fuerte, pero fueron por ego. Yo Ok, en el deporte tuve mucho ego, que es algo que veo que hay en muchos atletas. O sea, muchos atletas tienen eso, que yo en su momento no lo reconocía, no lo aceptaba, pero ya simplemente ese ego no me dejaba preguntar a otros. Yo creía que si alguien llevaba menos tiempo que yo entrenando, era inferior, entonces no tenía nada para aportarme. Y es algo que a mí me gusta hablar mucho en calistenia es sobre la mentalidad que tiene que tener un atleta. Porque no es simplemente con sacar, copiar una rutina que te va a llevar a cierto elemento. Lleva muchísimo más trabajo, que hay veces que, por eso digo que calistenia no es para todo el mundo. El que quiere lograr ciertas cosas no es para todo el mundo, porque es, es una disciplina que lleva lo suyo, lleva muchas frustraciones, lleva sí, muchas lesiones, que son cosas que están en la mentalidad. Por eso yo creo que es algo que no se trabaja mucho en el atleta, la mentalidad. Y hoy en día nos damos cuenta con atletas de elite de los olímpicos que falla el tema mental y ya les perjudica todo. Entonces, ya viéndolos en atletas de elite que nacen para eso y viven para eso, es mucho más probable que nos va a pasar a nosotros. Y te lo digo porque veo muchos atletas que tal vez voy al parque que entreno siempre, los veo un día súper motivados y a la otra semana ya no los vuelvo a ver. Y totalmente de pasa acuerdo, muchísimo sí. por eso, Sí. por el error, por la frustración. Entonces, yo algo principal que siempre le digo al atleta es trabajar muchísimo la mentalidad. Yo no tiene nada que ver con lo que vamos, pero hoy en día leo mucho y creo que me ayudó muchísimo como atleta. O sea, leo muchísimo qué sé yo, biografías de atletas olímpicos o de cómo piensan esas personas y creo que es algo que me ayudó a desbloquear muchas cosas que tenía en la cabeza, muchos prejuicios, todo ese tema del compararse y sinceramente a mí me ayudó a mejorar muchísimo, porque creo que no va todo en errores físicos, en lesiones, porque esa lesión física salió de otro lado. Salió de acá que te llevó a hacer ese movimiento o a entrenar de cierta manera y después ahí surge lo que es una lesión física o lo que sea. Brutal, brutal, bro. Además que, por ejemplo, ahorita decía que muchas veces uno hablando con atletas que son super máquinas se da cuenta que son igual que todos, pero lo único es que han logrado encontrar ciertas cosas que los han hecho progresar. Pues muchas veces este tipo de cosas que ellos han encontrado no son precisamente cosas técnicas de planificaciones, sino que son más cosas tipo mentales, ¿sabes? De que logran manejarse tal vez en momentos de mucha frustración, de poca motivación, de poco progreso, de que el progreso se estanca un poco y que son precisamente aquellos que logran sobrepasar o sí, adelantarse o logran no echarse para abajo cuando estos momentos llegan, y lo cual es momentos que les llegan a todo el mundo porque el progreso no es lineal, sino son como olas que vienen y van. Por lo tanto, Tal cual. es básicamente eso, o sea, muchas veces pensamos como, no, ellos han logrado encontrar la rutina perfecta para lograr la full planche. No, es más bien como que ellos han logrado seguir entrenando cuando la motivación estaba por el piso. Son más así, ese tipo de cosas también es súper importante Es y la gente no así. lo tiene mucho presente. Sí, tal cual. Yo creo que lo que lleva a los objetivos es eso, porque no existe la rutina perfecta, no existe el ejercicio, la progresión perfecta que te va a llevar a cierto movimiento, sino que a medida que vos tenés esa progresión, tenés ese ejercicio, va en cómo vos lo apliques, en cuándo, en cómo, como me decías vos hoy antes de arrancar, el tema de las horas de sueño. Yo creo que cuando uno aprende a planificarse todo, porque creo que no es planificar solo el entrenamiento. Yo hablo, hoy en día, tal vez hay personas que entrenan, yo tuve mi etapa que entrenaba por hobby, que entrenaba por algo físico. Yo creo que ya cuando vos cambiás a atleta de buscar competir, de buscar llegar a ciertos objetivos, ya ahí tenés que cambiar varias cosas. Y yo creo que todo sale de ahí, todo va a salir de la cabeza, de cómo vos pienses, y volvemos un poquito al tema de compararse, es lo que decíamos hoy. Creo que es clave entrenar en base a objetivos, y cuando vos te comparás,
estás dejando de entrenar por tus objetivos y estás entrenando por el de otro, por el de esa persona con la que te comparaste. Entonces, por eso yo creo que hay que tener muy claro lo que uno quiere. Eso es lo primero. O sea, en calistenia y ahí puedes abarcar todo lo que sea en la vida. O sea, tener muy claro lo que uno quiere y de ahí vas a sacar esa cierta motivación que existe. O sea, todos los atletas, cualquier persona siempre está desmotivado en algún momento. Tal vez todos los días tenés momentos de desmotivación. Entonces yo creo que es aprender a controlar eso, porque eso te lleva a una energía que si vos estás desmotivado podés entrenar igual, pero ya tu cuerpo no rinde y eso te lleva a más frustración, más desmotivación. Entonces yo creo que lo físico y a nivel trucos y a nivel competidor mejoró muchísimo cuando yo aprendí a controlar esas ciertas cosas. Ok, Cuando mis estados de ánimo no manejaban mis entrenamientos. ok, brutal, bro, brutal. Y ya cambiando un poco como al plan técnico, ya porque hemos ya, yo creo que le dimos, o sea, nos hemos dado cuenta que es súper importante todo el tema mental y de hecho a mí me parece muy interesante también hablar sobre ese tema porque yo ahorita en la universidad estudio ciencias del deporte, bro. Hay una materia Bien. que es únicamente psicología del deporte, bro. Y ahí es donde yo me he dado cuenta de mucho, mucho, mucho de la gran, gran importancia de la psicología deportiva, de cómo la gente logra manejar esa motivación, de la angustia, el estrés, ¿sabes? La confianza en sí mismo, la autoestima, es súper importante. De hecho, hoy tuve una clase de esa materia, bro. Así que o sea, soy totalmente de acuerdo de la importancia de la mentalidad para progresar y llegar muy lejos en calistenia. Pero bueno, también ya luego un plan técnico, me encantaría saber cuáles son aquellos errores que tal vez has cometido en tu progreso de calistenia, que ya llevas bastantes años, como para que también la gente tenga como sabes, como consejos un poco más prácticos, ya pasando un poco como, o sea, diciendo o pensando que esta gente ya entendió que es súper importante la mente, ahora, bueno, ya, entonces ahora sí se pueden entrenar y logran sobrepasar estos problemas de motivación, entonces ahora sí como que pueden evitar para que no pierdan tal vez mucho tiempo en su progreso en calistenia o tal vez evitar errores que tú hayas cometido en tu progreso en calistenia. Bien, yo creo que un error, o sea, que siempre fue aplicado a todos los errores, siempre fue el mismo, el querer adelantar procesos. Es decir, el cuerpo siempre está preparado para determinada progresión. Tal vez mi cuerpo estaba preparado para una tuck planche y yo ya quería irme a una straddle planche. Entonces, eh, no podría decirte, por poner un ejemplo, nada, tuve mala inclinación en tal músculo porque sinceramente hoy en día no soy tan consciente de esos errores puntuales que tuve, sino que sé por qué tuve esos errores. Simplemente, o sea, por la inexperiencia, por mala planificación. Hoy en día considero que es muy importante planificar los entrenamientos. Yo era una persona que tuve mi etapa de que entrenaba plancha 5 veces a la semana. Ok. Entonces, creo que hay personas que siguen teniendo ese error, que estaba tan obsesionado con ese elemento que, y al no saber planificarme, porque yo creo que todo va en la experiencia, en la información que uno tiene, no sabía planificarme, entonces tal vez entrenaba todos los días el mismo elemento y la mayoría de los días repetía las mismas progresiones. Entonces Brutal. era algo que Sí. me terminaba atrasando, me terminaba fatigando de más, terminaba lesionándome muchas veces. Bro, y esa época en la que entrenabas 5 veces a la semana plancha, ¿lograste progresar bastante o consideras que no progresaste casi, que de verdad fue un error? ¿O crees que en medio de ese error, entre comillas, lograste progresar? Yo creo que cierto progreso hubo, porque me mantenía constantemente entrenando. O sea, si yo lo comparo con entrenar 5 veces a la semana a no entrenarlo ninguna vez a la semana, es obvio que el progreso está, porque yo Ok, estaba en movimiento. claro. Entonces, pero a su vez siento que podría haber sido más efectivo si yo podría haber planificado mejor, o tal vez hoy en día arrastro alguna molestia que si yo A me hubiera causa. organizado bien en esa época, hoy en día no la Ok, tendría y podría hacer otras ciertas cosas. de acuerdo, Entonces, totalmente de acuerdo. yo creo que me sirvió,
y me sirvió como experiencia también para no volver a hacerlo. Ok, ok, qué brutal, bro. Y en cuanto a ese error que me acabaste de nombrar, bro, que yo lo resumiría más bien, lo resumiría como saltarse progresiones cuando todavía no estás listo para saltarte de progresión. Entonces me encantaría saber, por ejemplo, tú hoy en día con tu experiencia, con lo que has aprendido, ¿en qué momento sabes que ya es el momento de pasar a la siguiente progresión? Cuando estás entrando en una figura o cuando alguien te pide consejos en donde trabajas o en el parque, en donde sea, y que están, por ejemplo, en Tug Planche o que están, por ejemplo, en Advanced Tug y que quieren pasar a Strado, lo que quieren pasar a Full Planche o lo mismo en Front Lever, ¿tú en qué momento les dices, vale, aquí ya puedes pasar a la siguiente progresión? Yo, por ejemplo, lo aplico mucho en mí, o sea, en cada elemento. Más, lo aplicaba mucho más también cuando estaba en esa etapa de progresiones, de tuk planche, de holdeo de cada elemento, o sea, de mantenerlo. Yo buscaba un mínimo de 8 a 10 segundos en el elemento para pensar de que ya estaba mi cuerpo para irse a otro nivel. Tal vez estaba listo, tal vez no, pero el rango que yo manejaba era ese y también yo lo manejaba de cierta manera que eso era algo más personal. Yo sentía de que si al elemento lo puedo mantener al final de cada entrenamiento, yo creo que ya estaba preparado como para avanzar un poquito más. Por ejemplo, hoy en día, yo como te decía al principio, tengo mis días muy malos, tal vez falta de sueño, mala alimentación o mal día por X motivo, que no puedo tirar una full planche, tal Sí. vez, ni al principio del entrenamiento. Pero mis días, normalmente mis días de entrenamiento, cuando me siento medianamente normal, puedo tirar full planche hasta cuando me voy del parque. O Ok. sea, yo puedo haber terminado de entrenar, irme a mi casa y si quiero tirar una full planche, la puedo hacer. Brutal. Entonces, ahí yo siento que el cuerpo está preparado para otro nivel. Yo, personalmente, algo que recomiendo mucho, que sé que hay gente que lo hace, atletas que no. Yo me enfoqué muchísimo antes de ir a la full planche o al elemento, a la plancha, sea TUC o sea lo que sea. Yo me encargué de dominar medianamente un handstand, una vertical. ¿Por qué? Porque me enfoqué en preparar bien mis hombros, en fortalecerlos bien para irme a otro nivel. Hoy en día veo atletas que no dominan mucho el handstand y tienen plancha. Entonces, puede ser un error mío, una manera de ver errada, pero a mí me sirvió mucho eh, porque hoy en día también siento que domino mucho los dos elementos gracias a eso y prevení muchas lesiones en plancha que veo en otros atletas gracias a eso, a que preparé muchísimo mis hombros. Brutal. Totalmente de acuerdo, bro, totalmente de acuerdo. Y de hecho, hablando con muchos de los atletas que está hablando en la semana que te dije que he estado haciendo bastantes podcasts últimamente, pues una cosa que se ha repetido bastante es precisamente que se manejan muy, muy bien esta combinación de pino y plancha. Es decir, por lo general sí aconsejan mucho antes de lograr la full planche pasar por el pino y por ejemplo, muchos con los que he hablado también me han contado acerca de lo positivo que puede ser, por ejemplo, antes de lograr la full planche, empezar con el tema de los negativos. Entonces estás haciendo el Sí, pino mucho. y empezar a frenar hacia abajo, ¿sabes? El entrenamiento excéntrico que tanto conocemos y es brutal, totalmente de acuerdo que el pino es un paso a pesar de que sí es posible lograr la full planche sin tener el pino, es súper interesante empezar por el pino antes para empezar a desarrollar ya sea desde tu equilibrio, tu propiocepción, la coordinación, empezar a reforzar los músculos y los deltoides, que es básicamente con lo que te va a ayudar a Sí. mantener esa full planche, bro. Así que totalmente de acuerdo, el pino es clave, es súper interesante para empezar a preparar los hombros para ese esfuerzo de mantener todo tu cuerpo en el aire. Sí, yo lo enfoqué muchísimo por esa parte, de acondicionar primero mi cuerpo, porque si era una persona que no entrenaba cuando yo empecé a practicar el pino, fue eso, fue acondicionar primero mi cuerpo, no tenía un buen bloqueo de codos, entonces yo creo que todo eso lo fui dominando primero con el handstand, trataba de dominar mucho el equilibrio, la fuerza, fuerza abdominal para poder alinearlo. Yo creo que entendí muchas cosas gracias al pino, fortalecí muchísimo gracias a eso y yo creo que por eso tuve un camino no más corto, pero sino creo que me costó bastante menos que otros atletas
Yo tengo atletas conocidos que tal vez pesan 10 kilos menos que yo, son mucho más bajos y les cuesta mucho más. Y tal vez llevan más tiempo que yo entrenando. Ok. Entonces yo creo que hay atletas que tuvieron ese error que tal vez para todos no son un error. Tal vez dominan muchísimo la plancha sin tener handstand, pero yo creo que eso a mí me ayudó a tener un control a la hora de después empezar con las excéntricas y con todos los ejercicios de plancha. Bro, y hablando de excéntricas y ejercicios de plancha, pues de hecho uno de los métodos que más me encantan a mí para ganar fuerza es precisamente el entrenamiento excéntrico y me encantaría saber tú, en tu experiencia, qué métodos te han ayudado, porque a mí me encanta, bro, me encanta literalmente el tema de ganar fuerza, es una de las cosas que más investigo en cuanto a evidencia científica, es una de las cosas con las que más hablo con los profesores en la universidad. Es una de las materias que cuando hablan en entrenamiento de fuerza en la universidad, ahí es cuando estoy en primera fila ahí mirando al profesor, ¿sabes? Ahí es cuando incluso grabo los cursos y todo. Así que me apasiona mucho y uno de los temas que más me encanta tocar con los atletas es precisamente cómo han hecho o qué cosas les han ayudado para ganar fuerza. Hay muchos, por ejemplo, que les han ayudado métodos como el de Grace the Groove, de entrenar muchas veces muy seguido durante el día. Hay otros que, no sé, me dicen que el tema de frenar mucho les ha ayudado mucho a ganar fuerza. El tema de las progresiones, de pasar de TUC a Advanced TUC, combos, hay muchísimos que logran ganar mucha fuerza con el tema de combos, de hasta combinar muchos ejercicios, mejor dicho, hasta casi que hasta el fallo. Tú, en tu experiencia, bro, ¿qué es aquello que te ha funcionado mucho? Y haciéndole un poco de honor al nombre de este podcast, trucos, ¿cuáles son aquellos esos trucos que te han ayudado a ganar fuerza en tu proceso, bro? Bien, yo lo separaría un poco con mis primeros 3 años, 4 tal vez entrenando calistenia. Yo, como en principio básicos, como cualquier persona, los básicos para ir ganando fuerza, ir fortaleciendo. Y después yo me guié mucho por las progresiones. A la hora Ok, de las planchas, fui mucho de la Lean Planche, Planche, TUC Advance, buscar straddle con bandas elásticas, mucho ejercicio excéntrico, pero hoy en día, por ejemplo, eso cambié muchísimo. ok. Yo en cada entrenamiento, yo me enfoco mucho en los combos, como hablabas recién, que dabas un ejemplo. Yo tal vez en la semana, fin de semana, de qué sé yo, uno de los fines de semana, sábados o domingos, es cuando entreno libre. Ahí me encargo de nada, lo que sea, si es que grabo videos para las redes sociales o me dedico a practicar cosas nuevas, distintas. En la semana es cuando me enfoco en los estáticos. Y normalmente, si mi cuerpo se siente bien, me tomo media hora, 40 minutos o a veces hasta 1 hora para tirar puros combos. Puros combos. Si entreno plancha o todo lo que sea empuje, entreno muchísimo combos largos de empuje. Si me toca entrenar plancha, yo hoy en día me divido mucho en lo que es el estático y lo que después fuerza dinámica. Puedo entrenar plancha, pero un día me enfoco 100% en ejercicios de hold, de mantención, y después entreno aparte otro día plancha también, pero ahí es cuando me enfoco en las push-ups, en los press, en todo lo que sea en movimiento. Pero esos 2 días al principio tiro combos. Trato de tirar combos hasta que veo que baja mi nivel, que baja mi resistencia, que ya siento que la postura se me empieza a ir un poco, y ahí es cuando ya empiezo a las progresiones, a los ejercicios. Que también hago lean planche, también hago todos esos ejercicios que hacía antes, también hago muchos ejercicios con banda elástica, según cómo me sienta, va a ser dónde está ubicada la banda, qué banda uso. Eso yo creo que va más en cada uno, lo que le sirva en el momento. Pero sí, hoy en día me enfoco mucho en combos y tal vez hasta tiro combos de todos los elementos. Hay semanas que tiro combos de todos los elementos. Por decirte un ejemplo, me toca plancha y aunque me toque plancha, tiro combos de todo. Voy a las paralelas y tiro un combo de plancha, pero a la vez tiro handstand a un brazo, después hasta tiro front también, Ok, lo estimulo. Algo que a mí me sirve mucho también es que es algo, tal vez le pasa a muchos atletas,
pero yo hay días que entreno, por poner un ejemplo simple, hoy me toca plancha tal vez y no me siento fuerte, pero le doy a la plancha, no al fallo, pero sí la entreno. Ok, Y tal vez al otro día me siento muy fuerte en plancha, aunque esté fatigada. ok, ok, Tal vez ok. porque fue un estímulo para el músculo, por lo que sea, pero es algo que me pasa muchísimo. Por eso yo cuando compito, antes lo que hacía era tomarme 2 días de descanso, por lo menos, 2 o 3. Hoy en día no lo hago, sino que el día anterior a competir me tomo media hora, un poquito más, para darle un estímulo al cuerpo, sea con banda elástica o sea como sea, para que mi cuerpo esté activo para el otro día a la hora de competir. Entonces, como te decía hoy, yo el tema de los métodos es algo que voy aprendiendo todo el tiempo, trato de Sí, va absorber variando. muchísimo Sí. y variar muchísimo a lo que me sirva en ese momento. Bro, uno de los métodos que más he escuchado y una de las cosas que más veo que se entrenan ustedes con los atletas con los que he hablado son el tema de los combos. El tema de los combos últimamente me interesa muchísimo porque es lo que más se repite, lo que más escucho constantemente, bro. El tema de los combos son, por ejemplo, tú los utilizas muchísimo. Hoy en día ya tienes plancha y haces combos de, no sé, haces un press y luego vuelves y luego mantienes y haces así. Imagínate una persona que ahorita no tiene full planche, una persona que está empezando, una persona que tiene, por ejemplo, solo TUC, ¿tú le recomiendas igualmente? O, por ejemplo, tú cuando lo estabas logrando, no sé cómo lo quieras responder, ¿también consideras que es súper interesante hacer combos cuando tú todavía no logras esas figuras? O sea, hacer los mismos combos, pero entonces pasas de TUC, o por ejemplo en front lever TUC, y luego haces la subida del press, y luego vuelves y bajas y mantienes el TUC, y luego negativas, ¿sabes? Lo mismo para sin importar el nivel, o sea, la clave está en encontrar tu progresión o solo cuando ya estás en un buen nivel. Yo, poniendo mi ejemplo, yo creo que si hubiera tenido este método que aprendí hoy en día, antes lo aplicaría. Ok, Lo combos aplicaría en cuando eras en principiante. mi nivel de progresión. Yo siempre recomiendo, yo soy una persona que al entrenar busco mucho el tema de la postura. Soy muy detallado con la postura. Tal vez no tengo la mejor postura en cada elemento, pero sí la busco. ¿Con la Sí la postura te busco. Tal refieres vez yo a en la un buena entrenamiento, técnica? sí, Ok, buena técnica, buena postura en full planche, buena postura en lo que haga, o sea, que el truco sea limpio, ok, que ok. sea como debería ser, por así decirlo. Brutal. Y, y yo lo que recomiendo es eso siempre. Yo sí, como te decía anterior, cuando yo ya veo que en los combos pierdo la postura, ya lo dejo de hacer. Ok, Ya ahí es cuando arranco a entrenar. Yo creo que, y al nuevo, yo como te digo, si fuera nuevo, aplicaría este método. ok. Yo lo aplicaría. Es más, yo hoy en día entreno con un chico que lo conocí en el parque y él es nuevo, lleva, no sé si un año, no sé cuánto lleva entrenando y hoy en día él lo aplica. O sea, Ok. de verme a mí como lo hago, él empezó a aplicar lo mismo. Y él, qué sé yo, tiene handstand a 2 brazos normal, él entrena mucho lo que es la B-sit, entrena flexiones en handstand, o sea, ejercicios medianamente básicos, pero ya también aplica lo mismo. En modo Él combo. intenta, claro, por ejemplo, por un ejemplo simple, una subida handstand, de handstand, trata de hacer straddle, variar, después bajar lo más controlado posible, siempre en la mejor postura que se pueda, y ahí pasar a B-sit, y combos medianamente simples para el nivel en el que él está hoy en día, pero por lo que yo he visto le viene sirviendo muy bien a su nivel. Brutal. Entonces, yo siempre lo que le aconsejo es, cuando entrenamos es eso, que le dé a eso hasta cuando él sienta que pierde la postura. Yo Brutal. personalmente lo hago así y me sirve muchísimo. Ya cuando veo que pierdo la postura, ya paso sea ejercicios con banda elástica, aunque sea una banda mínima, que ayude lo mínimo, pero que me dé ese toque para volver a la postura que me gusta entrenar. Brutal, bro. Y en cuanto a, o sea, me imagino que si le das tanta importancia a la postura, me imagino que también le das importancia a no llegar al fallo muscular en cada combo que haces. ¿O cómo es ese tema? ¿Intentas llegar constantemente al fallo? ¿Intentas siempre evitar llegar al fallo muscular en cada combo? ¿O lo dejas para el final? ¿O cómo es ese tema del fallo muscular?
Sí, yo por ejemplo al entrenar para competencias, normalmente en la competencia de freestyle por estáticos, tenés que tener una mantención de mínimo 3 segundos Sí, para que el estático sea válido. Entonces me guío muchísimo por eso al entrenar. Por esos mínimo 3 segundos, a veces trato de estirarlo un poco más para no quedarme en el mínimo, sino que mi cuerpo ya resista un poco más. Entonces, trato de no pasarme. Por poner un ejemplo simple y responder, no trabo una plancha 10 segundos en el combo y después subo a press. Normalmente no lo hago en los combos. Si quiero hacer un combo largo, trato de ir a 3 segundos cada elemento, o sea, que sea válido. ok, o sea, Después, ya cuando sí entreno máximas y todo eso, ahí sí, ya va el entrenamiento, combos completos. Eh, normalmente cuando entreno para competir, trato de armarme combos que lleguen cerca de 1 minuto ok, entre todo el combo. ok, o sea, Y está de más ahí lo voy como, dividiendo. sí, está más como en segundo plano el tema de si estás llegando al fallo muscular, es más como que te enfocas mucho más en el tema de competición, de los 3 segundos, más como el tema del minuto. Ok, brutal. Y para por ejemplo, tu amigo, el que está haciendo el handstand y el V-sit, que está en el parque, que le está aplicando los combos, este método, tú, por ejemplo, si le vas a dar un consejo, le dirías como más o menos hacer unos cuantos combos en la rutina, es decir, en la sesión de entrenamiento, o hasta qué punto como que consideras que él debería ya parar. Y al principio uno se siente medianamente cómodo al arrancar el entrenamiento porque el cuerpo está nuevo para empezar a entrenar. Claro. Yo le recomiendo que cuando él ya siente esa fatiga de que empieza a perder la postura, porque ya cuando uno pierde la postura es porque pierde fuerza en ese momento. Claro. Entonces yo creo que ahí, en lo personal, lo aplico mucho y se lo recomiendo ahí, es momento de ya pasar a la progresión para tener una mínima ayuda y seguir entrenando en esa postura correcta. Brutal. En lo personal, yo lo veo de esa manera. He escuchado mucho que se aplican técnicas diferentes, todos tenemos técnicas diferentes, pero a mí me enfoco mucho en la postura, entonces trato de siempre, cada elemento que entreno, hacerlo en la postura correcta. Pero me parece súper interesante, me encanta ese enfoque porque de hecho lo respaldo un poco con lo que me había dicho una vez un profesor que se llama Ludovic, que es en la universidad, es el profesor de control motor. Pues bro, él siempre me decía que para todo el tema de aprendizaje motor, era no tanto como para el tema de fuerza, pero más el tema del aprendizaje de una nueva habilidad motora o de algo que te demanda de mucho poder cognitivo, es decir, por ejemplo, un handstand, algo que necesita de un aprendizaje de coordinación, ese tema. Él siempre basaba sus entrenamientos y yo cuando le preguntaba, porque a mí me encantan ese tipo de preguntas así como muy técnicas, ¿sabes? Como, hey, profe, pero ¿y aquí qué? ¿Cuántas series tengo que hacer? ¿Cuántas repeticiones? Como sabes, como que tú quieres que te lo den, mejor dicho, bien para tú luego aplicarlo, pues él me decía, no, él me decía, cuando tú estás intentando aprender un nuevo gesto de coordinación, la clave es que va a ser la frecuencia de entrenamiento, es decir, que estimules muy seguido a tu cerebro para que entienda el movimiento. Y segundo, que es muy interesante la fatiga a la hora de entrenar, porque tu cuerpo necesita aprender a manejar esta fatiga, pero sin embargo, cuando tú veas que la técnica empieza a verse muy, muy afectada, es decir, empiezas que la técnica ya se empieza a ver, mejor dicho, ya no estás haciendo nada, sino que ya estás matándote ahí, masacrándote los músculos, ahí es cuando Sí, tienes que parar. Eso es lo que él me decía, él no me decía, no, ya, olvídate de series y repeticiones, no, tú enfócate en el momento en el que en la postura, ya estoy cogiendo tu término también, sí. en el que la técnica ya se vea muy afectada y ahí es cuando tienes que parar. Así que lo respaldo muy bien y me encanta mucho ese enfoque, bro. Bien, entonces, nada, quiere decir que vamos por Vamos buen por el camino. buen Entonces, camino, bro. bien. Sí, yo siempre leí mucha prioridad a eso y trato de aplicarlo y cada uno que me pregunta, yo siempre le recomiendo que su enfoque sea la técnica, como decís. Y es más, yo antes de cada estático, yo siempre recomiendo entender el elemento, o sea, entender cómo lo tenés que hacer. Claro, Eh, si el enfoque es la técnica, pero no conoces la técnica, pues no hay Tal enfoque. cual, por, tal cual. Y ahí está el enfoque errado. Yo reconozco, por ejemplo, conozco muchos atletas que,
Yo creo que cuando un atleta no domina la postura correcta, es porque no la entendió, porque yo simplemente ahí, cuando quería entender una postura, no la hacía siquiera en un elemento. Tal vez yo me paraba acá y simplemente parado trataba de entender la postura, para que mi sistema nervioso entendiera lo que tiene que hacer. Vos hoy ves un atleta que tiene full planche y ese atleta no está concentrado en cómo tiene que hacer la técnica, porque ya está incorporado. Claro. Pero al principio pasa mucho. Cuando uno no lo entiende del todo, no, por eso muchas veces hay planchas con mala postura o planchas o front o cualquier estático hay en mala postura. Puede ser por muchos factores, pero yo creo que muchas veces es por no entender primero el movimiento. Brutal, bro, brutal. Bro, ahí saliéndome un poquito de ese tema ya específico, porque creo que sacamos una gran conclusión de ese tema, del tema de la Bien. técnica. Me encantaría saber hoy en día cómo te estás planificando, bro, cómo te estás organizando tus semanas de entrenamiento o cómo es una semana hoy en día de entrenamiento tuyo normal. Hoy en día, una semana de entrenamiento mía le doy dos descansos en la semana. Por ejemplo, últimamente estoy entrenando bastante seguido. Si te doy un ejemplo, nada, hoy surgió un entrenamiento random porque estaba en lo de unos amigos, que también son atletas de calistenia, y surgió un entrenamiento. Pero si no, como te digo, eso puede variar mucho porque hoy sí me tocaría descanso, pero hoy, por ejemplo, lo voy a pasar para mañana porque ya aproveché que entrenamos y apliqué un poco de lo que me tocaría arrancar la semana mañana. Pero me tomo 2 descansos en la semana, muchas veces es lunes, porque me tomo el domingo para hacer freestyle, entonces es el día que más al fallo llego o más cerca del fallo en los estáticos y que más horas entreno, Ok. porque al tener el día libre aprovecho para entrenar la mayor cantidad de horas sin tiempo, no entreno progresiones, entonces es todo, como hablamos hoy, combos, combinaciones, probar cosas nuevas, distintas, grabar. Entonces es el día que creo que más energía y más desgaste me lleva. Entonces aprovecho para descansar lunes, hoy normalmente, y viernes. Y entonces después, martes, miércoles, jueves, le estoy dando. Le doy todos los días seguidos, planificado de distinta manera, obviamente. Un día entreno plancha de cierta manera, otro día entreno festo, otro día puedo entrenar front. A veces mezclo según cómo se sienta mi cuerpo. Tal vez mañana me podría tocar plancha, pero siento que en empuje estoy fatigado y no tengo problema en rotar el entrenamiento. Pero más o menos lo tengo armado de esa manera, o sea, dividido, y después los sábados, porque yo sé que el domingo entreno freestyle, los sábados, después del descanso del viernes, hago como te decía hace un rato, me tomo 1 hora para estimular. Le doy un estímulo al cuerpo para que al otro día, que es el día que yo más prefiero rendir, porque es el día que trato de grabar, que trato de probar cosas distintas, le doy un estímulo al cuerpo. Pero después me divido, creo que normalmente como todos, el que es completo a la hora de entrenar estáticos, plancha, front, festo. Ok. Después variar cómo lo entreno y qué ejercicio, qué intensidad le doy cada día. Eso creo que a veces me guío mucho cómo se sienta mi cuerpo. Brutal, o sea, un plancha fronte festo y si de vez en cuando se te sale o tienes ganas de meter ahí un front en uno de los combos de plancha, tampoco te dices como no voy a evitarlo. No tengo problema y mayormente lo hago. Ok, Muchas veces lo hago. No sé brutal. si estará bien, pero normalmente lo hago. Bro, ¿y le das importancia al tema de movilidad y flexibilidad o no tanto? No mucho, o sea, hoy en día en movilidad y no al extremo de, por ejemplo, entrenar elementos que requieran flexibilidad, no entreno elementos que requieran flexibilidad, pero sí me tomo mi tiempo para calentamiento, estiramiento, antes y después del entrenamiento. Hoy en día cada vez me doy cuenta que es muy clave. Sé que es lo que a menos nos gusta a los atletas, es lo que más nos cuesta hacer, lo que menos Se queremos pelea, hacer. se pelea con las piernas, bro. Sí,
Sí, sí, es algo que hoy en día no me termina de gustar el estirar y el calentamiento. Ok, Pero después de cierta cantidad de lesiones y tener que parar, te das cuenta de la importancia que tiene. así es. Yo creo que tomarse esos 15, 20 minutos por lo menos para calentar antes del entrenamiento, post entrenamiento también, tomarse ese tiempo, que no sea a las apuradas. Yo hoy en día trato de tomarme mi tiempo, por más que se me haga tarde, trato de tomarme mi tiempo y poder estirar tranquilo, Totalmente de acuerdo, bro. porque Sí. eso también me va a hacer cómo me sienta al otro día para el próximo entrenamiento. Totalmente de acuerdo, bro. Y más allá del tema de estirar, yo creo que una de las cosas más importantes de entender de todo para todo atleta en calistenia es el tema de mejorar la movilidad, es decir, mejorar el rango funcional, no solo el tema de si puedes llevar tú puedes llevar tu brazo súper atrás o por ejemplo, no sé, sí, por ejemplo en una extensión, trabajar la flexibilidad de la extensión del hombro para, por ejemplo, el efesto, ¿sabes? No solo trabajar Sí. la flexibilidad, sino trabajar la movilidad, que seas funcional en todo el rango de movimiento, ¿sabes? Y para eso es súper interesante empezar, por ejemplo, a entrenar con cargas, por ejemplo, movilidad con cargas, es decir, vas a estirar, pero con cargas para que tú intentes contraer en esos puntos de máxima extensión, para que tu cuerpo se acostumbre en esos rangos amplios de movimiento, ¿sabes? Y eso es lo que yo le veo más interesante, porque yo no soy muy tampoco de estirar y que sea súper esencial estirar para mejorar en calistenia, pero sí soy muy consciente de la importancia que tiene mejorar la movilidad para progresar en calistenia, bro. Porque para mí de nada sirve ser súper flexible si no eres capaz de contraer tus músculos y no eres capaz de manejar tu cuerpo en ese rango de movimiento. Así que yo siempre le doy mucha más importancia al tema de la movilidad y métodos como por ejemplo uno que se llama el PNF, si no me equivoco mal es propiocepción o facilitación propioceptiva neuromuscular, si no me equivoco es algo así, pero es básicamente estiras hasta que sientas un punto como que te está molestando un poco, tampoco que te haga sufrir, mejor dicho, el estiramiento, sino que estiras, pasas por ahí unos 10 15 segundos. Luego te centras ahora 10 15 segundos en contraer en la misma posición, ¿sabes? Una contracción isométrica, en donde mantienes la posición, pero contraes. Es de cierta forma como para mandarle las señales al cerebro para decirle, soy capaz de estar en este rango de movimiento y soy capaz de contraer mis músculos. Y una vez ya contraes, luego vienen otros 10 15 segundos en los que estiras y vas a buscar un poquito más lejano, ¿sabes? Eso es un método brutal, bro, para mejorar la movilidad. Y eso lo puedes aplicar Ah, bien. con cuerpo, peso corporal y lo puedes aplicar con cargas. Y es brutal precisamente para poder ser capaz de manejar esos rangos, pero ser, mejor dicho, funcional. Eso es lo que yo le doy importancia a la calistenia, pero no tanto si solo ir a estirar un día, a estirar por estirar. Hay veces que ves a los atletas que están estirando, ¿sabes? Las piernas para lograr hacer el split cuando en verdad no tiene nada de funcionalidad en la calistenia. O sea, ¿sabes? Estirar, pero estirar con cabeza y para mejorar la movilidad Claro. específicamente. Eso es lo que yo le veo importante en calistenia. No, tal cual ser, como decía vos al principio, o sea, ser consciente de la importancia que tiene. Y sí, yo sinceramente lo aplico más, eh, como te decía, más para recuperación. O sea, normalmente, como debería hacer, creo, cualquier atleta mínimo, un buen calentamiento, pre-entrenamiento y luego el estiramiento. Pero me gustó mucho igual eso que hablabas de esas técnicas. Seguramente te voy a pedir que me pases un poco de información de esas técnicas porque pueden ser muy útiles. O sea, me gustaría probar el tema de la movilidad y seguramente puede tener consecuencias buenas. Bro, sobre todo si me dijiste que estás entrenando, por ejemplo, Hefesto. Hefesto no es como la full planche que sabes, necesitas solo este rango, o como el front lever que necesitas este rango. No, el Hefesto sí necesita un rango amplio atrás de extensión del hombro, e igual con movimientos de freestyle, que me dijiste también que practicas mucho Sí, freestyle, súper importante también. Así que no, totalmente, igual estamos hablando justo después, bro. sí. Pero ya para ir acabando, bro, me encantaría saber si le das importancia a la alimentación para progresar en calistenia, bro. Creo que es muy, sinceramente me cuesta muchísimo, me Ok, cuesta muchísimo, pero sinceramente entiendo la importancia porque lo entiendo, lo noto mucho físicamente. Si yo me alimento bien, o sea, es más de lo mismo que se dice siempre,
pero desde mi punto de vista lo noto muchísimo. Por ejemplo, ahora que cada vez que compito trato de enfocarme 100% en lo que es la alimentación y el descanso. O sea, trato de darle muchísima más importancia que cuando no necesito competir o lo que sea, y sinceramente noto muchísimo la diferencia porque, o sea, simplemente es saber qué es lo que le estamos dando al cuerpo. O sea, según lo que le demos al cuerpo es cómo va a responder, qué tan rápido se va a recuperar. Entonces, para hacerlo simple, sí, yo creo que la alimentación es clave, es 100% importante. Totalmente de acuerdo, bro, totalmente de acuerdo. Pues vale, Franco, si estás de acuerdo, entonces vamos a pasar directamente a la sección de preguntas rápidas ya para ir acabando el podcast, bro, que acabo de ver ya llevamos nuestra hora. Así que vamos a Bien, pasar buenísimo. a las preguntas rápidas, bro. Preguntas concretas, 10 preguntas. Tú verás si te extiendes o si igualmente también la respuesta es corta. Eso ya tú eliges. Bien, Y nada, vamos a darle. ¿Estás ready? ready, más que ready. Pregunta número uno, bro. Si pudieras darle un consejo a tu yo del pasado que estaba empezando a entrenar, ¿cuál sería? Que aprenda a escuchar más. O sea, que pida más consejos, que pida muchos consejos y que aprenda a escuchar. O sea, yo creo que la mayoría de los errores que tuve fue por eso. Brutal, brutal. Pregunta número dos, bro. ¿Qué idea has cambiado de parecer con el tiempo? Por ejemplo, algún método de ejercicio o idea que antes usabas, creías que servía tal vez y hoy ya no. Y yo normalmente creo que todo me sirvió. O sea, no podría, sinceramente no podría decirte que algo no me sirvió, porque yo creo que de todo siempre le pude sacar algo y me ayudó a mejorar, porque tal vez tuve muchísimos errores, como cualquier persona, cualquier nuevo, pero esos errores fueron experiencias que hoy en día no las repito, y a su vez es una experiencia que puedo compartirla con otro para que también le sirva. Brutal, bro. Entonces, yo creo que todo mi proceso en calistenia fue todo bueno lo que me pasó. Brutal. Me gustó la respuesta, bro. Pregunta número tres, bro. ¿Qué consejo le harías a un principiante que te pregunta en el parque, por ejemplo, cómo progresar rápido y lograr ese nivel que tú tienes hoy en día, bro? Y sí, primero, o sea, lo que primero le diría es eso, que progresar rápido, no podría decirle cómo progresar rápido porque primero que no sé cómo será su proceso, tal vez es un proceso rápido, puede que sí, puede que no, pero no se lo podría decir, yo tuve un proceso bastante lento, creo. Claro. Eh, Creo que es el proceso que a mí me tocaba pasar y que me toca porque sigo en un proceso. Entonces, sinceramente, que tengan en cuenta eso, que no hay proceso rápido ni lento, hay proceso único. Yo creo que cada uno tiene un proceso único que tiene que aprender a disfrutarlo. Yo siempre que conozco a un atleta nuevo o que me preguntan o lo que sea, le recomiendo que aprenda a disfrutar cada entrenamiento, cada avance mínimo. Yo, sinceramente, como te decía, yo arranqué haciendo una dominada. Entonces, yo ya ver que podía hacer 3 dentro de 2 semanas, ya estaba avanzando. Y hoy en día creo que al compararse, no, los atletas nuevos dejan de valorar ese avance. Yo Totalmente de creo que acuerdo. para ellos, sí, no lo ven porque, como decías vos al principio, la vara está tan alta que se comparan simplemente con eso. Y para una persona que arrancó haciendo una dominada, lograr hacer 10 en un mes es un avance enorme. Sí, Es parte de su proceso, pero es un avance enorme y muchas veces la persona no lo ve, porque está tan metido en compararse con el otro que dejan de disfrutar el proceso de uno mismo. to- Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es eso, que aprendan a disfrutar el proceso. totalmente de acuerdo, bro. Yo creo que sería bueno concluirlo en un... Si alguien te pregunta cómo progresar rápido en calistenia, la respuesta sería entender que no es posible progresar rápido en calistenia. Tal cual, yo diría entender que cada proceso es único, o sea, te va a llevar el tiempo, o sea, para resumirlo, yo diría que siempre estamos en un proceso. Obvio, Entonces, yo claro. siempre les recomiendo que lo aprendan, que aprendan a disfrutar el proceso porque es continuo. Yo creo que no termina. Porque yo creo que mi proceso en calistenia va a terminar el día que yo no pueda entrenar más. Claro, claro, esa es la idea. Porque yo hoy en día llegué a cierto nivel
en full planche, por poner un simple ejemplo, pero estoy en un proceso para ir a otro nivel de full planche. Entonces, estoy en un constante proceso. Entonces, Totalmente yo de lo acuerdo. que siempre les recomiendo es eso, que tengan metas, o sea, la meta clara, que vos, si vos entrenás por tener una full planche, bueno, esa es tu meta. ¿Sabés cuál es el proceso? Aprendé a disfrutar cada proceso. Aprendé lo que es pasar de una lean a una TUC, de una TUC a una TUC Advance, después pasar a lo que es una straddle. O sea, aprender a disfrutar todo eso, yo creo que es lo que hoy en día hace que yo siga entrenando. Brutal, bro. Pasamos a la siguiente pregunta, bro. Pregunta número Bien. 4. ¿Cuántas horas duermes en promedio? En promedio te podría decir que de 6 a 7. De 6 De a 6 7. a 7 horas. Sí. Sí, Es algo que me cuesta. Me desvelo mucho haciendo cosas, pero trato de, menos de 6, trato de no dormir. más Yo o 6 menos, horas creo que es, más o menos a qué horas estás entrenando, bro, en el día. Eso ya es pregunta mía yo aparte. entreno, yo entreno a las 7:30 de la tarde o 8, porque salgo a Ok, las 7 de la tarde de trabajar. ok. Vale, Entonces, bro. entreno a esa hora y sinceramente me estoy acostando como a la 1 de la mañana la mayoría de las veces, y me despierto entre las 8, 8:30, 9. Estamos más o menos iguales, bro. Estamos más o menos Ah, iguales en bien, cuanto a vamos, ritmos circadianos y ritmos de sueño, bro. venimos en un buen descanso. Sí, bro. Pregunta número 5. ¿Cuánto tiempo entrenas al día en promedio? En promedio, 2 horas, 2 horas y media. 2 horas, 2 horas y media. Porque sí, sí, llego contando calentamiento, estiramiento, todo, unas 2 horas y media más o menos. Ok, brutal, bro. Pregunta número 7, bro. ¿Qué ídolo tienes en la calistenia? Hoy en día siempre varió. O sea, yo creo que Kamenov fue siempre mi top, allá arriba, Víctor Kamenov. Hoy en día, un atleta que me motiva muchísimo es Onizuka. No sé si lo pronuncio bien, que lo tenés ahí cerquita. Sí, sí, sí. Es un atleta que me motiva muchísimo primero obviamente, por la fuerza que tiene, por todo lo que hace y por lo limpio que es. O sea, creo que es de las mejores técnicas que veo hoy en día y que más me Sí, motiva. brutal. Además que Hoy en día, tiene, hoy en sí, día te diría él. tiene gran respeto además por la lesión que tuvo, bro, ¿sabes? La que se hizo medio viral, Sí, que se le desgarró el bíceps, el brutal. bíceps. Volver a tener Sí, ese yo creo nivel que es una alienígena. De hecho, me dijiste que yo lo tengo aquí tal cerca, cual es una ley. precisamente no o sea, no vivo en la ciudad en la que él vive, no he tenido la oportunidad de verlo, he tenido la oportunidad de ver a muchos de sus amigos OTZ, y de hecho ellos mismos me dicen que él es una alienígena, literalmente. O sea, ellos también lo tienen Qué locura. como mejor dicho, él progresa súper rápido y tiene un nivel muy brutal. Pero sí, Sí, todavía no he sí, tenido la es una oportunidad de verlo, locura. bro. Me gustaría, me gustaría. Ya la vas a tener seguramente. Sí, sí, sí. ¿Sabes a quién estuve viendo hace algunos meses, bro? A Valentín, Valentín, sí, es otro máquina. alienígena. Otro alienígena, Otro, bro. sí, o sea, literal es otro. Sí, 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 bro. Pero sí, Pero, sí, si te diría uno, si te dijera uno hoy en día es él, Onizuka. ok. Y Kamenov, de hecho, digo, es el que más he repetido en esta pregunta, bro. En los últimos podcasts, el que más he Sí, repetido como respuesta a esa pregunta es Kamenov. Lo escucho a toda hora, bro. sí, Kamenov, máquina. Esa es una sí, máquina. hoy en día él debe seguir activo, pero no se lo ve tanto, entonces es como que tal vez se perdió un poco eso, pero es como que sí, el ídolo, te diría, hoy en día de los que más me motiva es Onizuka, pero Kameno está ahí en el top siempre de motivación. Brutal. Vale, bro. Pregunta número 7, ¿qué ídolo tienes? Perdón. Pregunta número 8, un ejercicio que odies o no te guste en la calistenia, bro. Uh, es complicado. Eh, Porque yo creo que sinceramente si hay un ejercicio que odie, no lo hago, no lo haría. Yo, por ejemplo, por mi objetivo en la calistenia no hago nada que tenga que ver con piernas, por ejemplo. Ok, Más que alguna que otra vez, pero más aeróbico, o sea, sin peso.
pero no entreno las piernas. Entonces, si te podría decir eso, es ejercicio de piernas. Pero no porque no me gusta entrenarlas, sino porque mi objetivo no está en eso. Entonces no invierto tiempo ahí. Ok, ok, Pero ok. después, ejercicio de calistenia, yo creo que todos, porque si no lo haría, si no me gustara, no lo hago directamente. Sí, me acuerdo mucho de una entrevista que le hicieron a Valentín, de hecho, y él respondía que lo detestaba. De hecho, eso fue una de esas entrevistas fue la que nació de que pusiera esta pregunta en las preguntas rápidas, bro. Pero totalmente entendible que la pierna sea la respuesta, bro. Sí, sí, no las entreno, sinceramente. Pregunta número 9, bro. ¿Qué comiste hoy? Hoy eh, desayuné pan integral con mermelada y un café. Después entrenamos un rato y comimos unas papas con pollo, tomate, un revuelto ahí medio raro. Bien, bien. Eh, Hoy fue un día bastante bien en alimentación y ahora antes de arrancar la entrevista, un café con un postre ahí de chocolate. Ese fue Ese lo fue malo el del día, pecado. creo. Sí, ese fue el pecado del día. Pero últimamente estoy tratando de volver a la buena alimentación por el hecho de que tengo que competir ahora el mes que viene. Brutal, brutal, bro. Y ya la última pregunta, bro. Un truco para hacerle honor a este podcast, aunque ya creo que lo respondiste antes. Un truco para ahorrar tiempo o evitar perder tiempo a la hora de progresar en calistenia. Mm, un truco para, capaz que no entendí mucho la pregunta. Por ejemplo, un truco para progresar rápido en calistenia o algo que te diste cuenta que te ayudó tal vez, no sé, por ejemplo, tuviste alguna época en la que aplicaste algo que sentiste que tu progreso como que se aceleró un poquito o algo que aplicaste que te ayudó a progresar un poquito más rápido de lo normal o algo que también lo Mm, podríamos dejar, ¿sabes? Si tuviera que, si no logras encontrar una respuesta, podría encontrar otra respuesta por ti, bro, porque sé que lo dijiste ahorita. Tal vez podría ser para capaz lo dije. evitar perder tiempo en el progreso de calistenia, evitar saltarse progresiones, ¿sabes? O algo así. Ah, sí, sí, eso sí, tal cual. Yo creo que sí, ahora ya más entendí la pregunta, no había entendido del todo la pregunta, pero sí, yo creo que el seguir las progresiones, o sea, para algo están, para algo existen, como hablábamos recién de Onizuka, de Liban, de Valentín, todas esas alienígenas hicieron progresiones, Sí. hicieron esas progresiones. Entonces, uno no hay motivo del por qué saltárselas. Entonces, yo creo que muchas veces es por lo que hablamos hoy del proceso. Muchas veces queremos acelerar proceso y nos perdemos cosas que son muy importantes, porque una tuck planche es muy importante. Brutal. Entonces, como decíamos ahora, el no perder eso, no saltarse progresiones y aprender que todo tiene un proceso. No vamos a levantarnos mañana y tener full planche. Totalmente de acuerdo, Franco. Y ya para acabar, simplemente, ¿dónde te puede encontrar la gente que esté escuchando el podcast, que lo haya visto hasta este momento, bro? ¿Dónde pueden consumir el contenido que tú compartes, bro? Tu Instagram, tus redes, ¿dónde te encuentran? Sí, yo normalmente lo que más uso es Instagram, es Fran Acosta 95, me buscan así. Después igual te lo paso, si querés lo pones Sí, anotado ahí ahí en en la la edición descripción. lo puedes hacer así, yo lo pondré ahí en la edición, bro. Bien, me buscan por ahí, Fran Acosta 95 por Instagram, es la red social que más uso, subo mayormente cosas de calistenia, es para lo que más lo uso. Y nada, por ahí me pueden contactar. Si son de acá de Uruguay, es muy chiquito, así que podemos entrenar cuando quieran y nada, me escriben por ahí, podemos hablar, tips, lo que sea, estoy al servicio. Brutal, bro. Pues ya con esto acabamos, Franco. Agradecerte muchísimo por aceptar la invitación, bro. Para todas aquellas personas que estén viendo el video hasta este momento, aquí les dejaré un video que sin duda les podrá, que según YouTube les va a gustar, así que denle click para averiguar si tienen razón, que le den a ese like, que se suscriban y lo más importante, que activen la campanita para que no se pierdan todo el oro puro que se viene en el canal. Gracias, Franco.